Buenas tardes, queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor. Estamos iniciando el estudio bíblico del día de hoy en el libro de los Hechos, en su capítulo 3. Al final ya del capítulo 3, en lo que ya falta para poder seguir avanzando. Estamos en la predicación de Pedro en el pórtico de Salomón hacia este pueblo que venía ante él y Juan, atónitos por el milagro de sanidad sobre este hombre lisiado. El Señor ha sido bueno con nosotros, permitiéndonos comprender algunas cosas de estos primeros 3 capítulos del libro de los Hechos. Primero, la unidad de la iglesia. Cuán importante es para el pueblo cristiano estar unidos, pero no unidos en el ambiente social, porque los primeros capítulos nos hablan que el pueblo de Dios estaba unido en oración, o sea, en lo espiritual. Cuán importante es el desarrollo espiritual del pueblo de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo, que cada uno de nosotros pueda considerar su vida cristiana como lo más importante en este diario vivir, sobre todo en esta época tan compleja y de tanta intranquilidad, y por supuesto para el mundo cristiano de tanta esperanza, porque pensamos y creemos que son anuncios de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice que habrán enfermedades por los lugares, pensamos que el Señor Jesucristo pronto está por venir a buscar a su pueblo, y es ahí donde está la invitación a la santificación para poder desarrollar una vida íntima y profunda con el Creador. Estar unidos con la iglesia, estar en oración con la iglesia, llevando adelante el proceso de santificación, pero también la predicación de la palabra de Dios. La predicación de la palabra de Dios. Hoy hemos visto cómo el Señor ha permitido que por todos estos medios digitales podamos desarrollar la evangelización. Ahora bien, cuán importante es también que el mundo pueda buscar a Cristo, algo que cada vez se hace más complejo, porque el mundo no busca a Cristo, sino que busca su propio bien, dar pasos de acuerdo a su deseo, a su pensamiento. Cuesta hoy encontrar a alguien que quiere escuchar de Dios, aunque hay mucha gente deseosa, no se atreve a dar ese paso tan importante de fe. Oremos al Señor para que nos guíe en esta hora. Padre Celestial, gracias por su palabra, gracias porque usted está en medio nuestro y nos permite disfrutar cada día de sus beneficios, de sus bendiciones. Le rogamos en esta hora que usted nos dirija en el estudio de su palabra y que nos permita, Señor, aclarar dudas y, Señor, comprender también cuál es su voluntad para su pueblo. Su mano poderosa sea con nosotros. Lo rogamos en Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. La semana pasada hablábamos sobre la exhortación en esta predicación de Pedro, y la exhortación que damos en que era un llamado a arrepentirse de sus pecados. A la audiencia que tenía Pedro ahí, junto a Juan, en el pórtico de Salomón, en el templo en Jerusalén, el llamado era a arrepentirse. Y dice el versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. El arrepentimiento es el reconocimiento de la falta cometida. Y el llamado de Dios a través de esta predicación de Pedro es a eso, a reconocer nuestra falta cometida. Al pueblo en sí, por haber crucificado, haber pedido la muerte del Mesías, de Jesús, y no haber reconocido en él al Hijo de Dios, más ahora Pedro les invitaba a reconocer esta falta, la falta de fe, la falta de deseo de tener comunión con el Padre Celestial. Convertirse es creer y recibir las enseñanzas de Cristo siguiéndolas con fidelidad. O sea, el convertirse habla del reconocimiento del sacrificio de Cristo en la cruz, y que ese sacrificio lo hizo para perdonar mis pecados, para perdonar tus pecados. Es ahí donde está este llamado maravilloso de Pedro a el arrepentimiento de nuestros pecados, para que Cristo habite en nosotros a través de su Santo Espíritu, como lo ha dicho también su palabra. 3 versículos que nos hablan de aquello. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados
y nos limpie de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, para que haya un real arrepentimiento tiene que haber una confesión. Ahora bien, cuando hablamos de confesión tenemos a lo mejor la idea católico-romana que habla de llevar nuestra confesión delante del sacerdote, lo cual la Biblia en ninguna parte indica que nosotros debemos confesar nuestros pecados a hombre alguno, sino solamente a Dios, quien a través de Jesucristo nos perdona, porque Cristo hizo la obra de justificación, como lo dice así la carta a los Romanos en una gran extensión. Así que también le invito a leer la carta de Pablo a los Romanos, donde se nos habla en abundancia sobre la justificación, sobre la redención a través de la justicia de Cristo. Si confesamos nuestros pecados, si damos a conocer nuestros pecados a Dios a través de Jesús, Él, el Padre Celestial, el Creador, el Eterno, es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados, para que perdone lo malo que hay en mí, y miren lo maravilloso, y nos limpie de toda maldad. O sea, llego yo delante de Dios lleno de pecado, le confieso mi maldad y Él me limpia, me purifica, me santifica de todo lo malo para hacer lo bueno. Y lo bueno que me costaba hacer, debiera ser también el deseo abundante en mi corazón de realizarlo cada día en abundancia para aquellos que están cerca nuestro. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados, el que no los confiesa, el que no los reconoce delante de Dios, no prosperará. Mas el que los confiese y se aparta, aquí hay otra condición, confesar nuestros pecados, pero también apartarnos de él. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Nos estamos apartando de nuestro pecado? ¿Nos estamos apartando de todo lo malo que hay en nosotros? Es una invitación que debemos considerar cada día en este llamado al arrepentimiento de nuestros pecados. Debemos buscar esa comunión perfecta con Dios. La verdad es que el hombre tiene que encubrir sus pecados. El pueblo aquí que estaba escuchando a Pedro, decíamos en estudios anteriores que quizás hasta pecó por ignorancia, porque no buscó o no quiso reconocer en Jesús al Mesías. Se dejó influenciar por las voces de los líderes religiosos que estaban en contra de Jesús. ¿Cuántas veces, en cuántos momentos nosotros también dejamos que Satanás nos hable y le hacemos caso a Satanás, al pecado, al mal, antes que a Jesús? El Espíritu Santo nos mueve a hacer el bien, pero como decía Pablo, el bien que quiero hacer, ese no hago, más el mal que no quiero hacer, ese hago. ¿Por qué? Porque me dejo influenciar por Satanás. Ahora bien, ¿cómo yo lucho contra aquello? Fácil, la palabra de Dios. Y esa es la invitación también. Lee la palabra de Dios. Aquí encuentras la voluntad de Dios, encuentras el deseo de Dios para tu vida y cómo debes avanzar en ella. Pero si nosotros no leemos la Biblia, no oramos, no tenemos comunión con los santos, con la iglesia, difícilmente vamos a poder apartarnos del mal. Difícilmente vamos a ser justificados, porque en realidad para que haya arrepentimiento tiene que haber un sincero deseo de dejar de hacer lo malo. Que puede ser, y en muchas ocasiones sucede, que llegan a la iglesia muchas personas que no quieren dejar de hacer lo malo. Están con su pecado, siguen con su pecado, a pesar de, voy a decirlo entre comillas, confesarlo, siguen en las prácticas pecaminosas. Se da mucho en el pecado sexual, en el adulterio, en la fornicación. Se da mucho también en los jóvenes que, yendo a la iglesia, creyendo en Jesucristo, participando quizás en el grupo de alabanza, de música, y en los distintos quehaceres de la iglesia, practican en secreto pecados. El alcohol, la droga, las fiestas, lugares que no están hechos para un hijo de Dios, aunque muchos lo justifican. Y según ellos van a predicar. Pero cuando tú ves a un joven publicando en sus redes sociales que está bebiendo alcohol, que está en un lugar donde la verdad es de dudosa reputación o es dudoso que esté predicando el Evangelio, qué lamentable es verlos después, parándose adelante, dirigiendo a la iglesia. Por eso la invitación es a confesar nuestros pecados, pero a apartarnos de él.
El que se aparta del mal alcanzará misericordia. Eso es convertirse. Creer en Jesucristo, recibir las enseñanzas de Cristo y seguirlas con fidelidad. Con fidelidad. Ahora bien, segundo de Crónicas 39b nos dice: porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no volverá de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. ¿Qué nos dice aquí en Crónicas este pasaje? Nos está diciendo que si nosotros miramos a Cristo, miramos a Dios y nos volvemos a él, o sea, iniciamos un vínculo con él, él es tan clemente y misericordioso que no nos va a dar la espalda, sino por el contrario, nos va a recibir y nos va a llevar en sus brazos para poder avanzar en esta vida tomados de su mano. El llamado de Pedro ante esta multitud era arrepentirse de sus pecados y a buscar un vínculo perfecto con el Señor, a buscar a través del arrepentimiento el perdón de sus pecados. Hoy también la invitación a nosotros, la Iglesia de Cristo, es de la misma manera, a reconocer nuestras faltas, a arrepentirnos de nuestros pecados. Quizás, o puede ser que en realidad no tengamos ningún interés de arrepentirnos. ¿Le ha pasado que a lo mejor si se le pregunta, ¿usted reconoce su pecado? Lo más seguro es que digamos, no, yo no tengo pecado. Pero si se evalúa a la luz de la palabra de Dios, va a encontrar que hay muchas falencias, que hay muchas faltas que no está reconociendo delante de Dios. Y ese es el llamado, esa es la exhortación de Pedro al arrepentimiento. Es necesario cambiar, y ese cambio lo produce el arrepentimiento y la obra del Espíritu Santo en los corazones. Sí, es necesario cambiar. No estamos bien. Puede ser algo derrotista este comentario, pero cuando nosotros hemos buscado a Cristo como nuestro Salvador y le hemos recibido, se produce un cambio en nuestra vida. Antes no cantábamos himnos, coritos, alabanzas a Dios. Ahora las cantamos. Antes no leía la Biblia. Ahora la leo. Antes no hablaba de Jesús. Ahora hablo de Jesús. Antes no oraba. Ahora oro. Hay un cambio. Es inevitable. Se produce el cambio. Ahora bien, si no hay un cambio, debe preocuparnos. Si peco y no me da nada, si hago mal, si llevo una mala conducta, si digo malas palabras, si voy a lugares que no corresponden y no siento arrepentimiento y no me doy cuenta que es una falta, debo tener cuidado, porque el Espíritu Santo de Dios produce el cambio en los corazones. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hechos 3:19. Aquí Pedro le habla a la multitud y le dice, así que después de todo lo que te he dicho, después de lo que hemos comentado, arrepiéntete y conviértete para que tus pecados sean perdonados. 1 Corintios 6:19 nos dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Nosotros usamos este cuerpo de cualquier forma menos para alabar a Dios. Y uno se da cuenta en nuestro diario vivir, cuando ve a jóvenes, señoritas, adultos inclusive, que no cuidan el templo del Espíritu Santo. Por eso la invitación es a reconocer el cambio que ha producido el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Si tú te evalúas hoy, ¿notas algún cambio al día de ayer? Tus deseos, ¿hacia todo dónde te llevan? Porque el Espíritu Santo te mueve a orar, te mueve a leer la Biblia, te mueve hacia Dios, no te aleja de Dios. Si te alejas de Dios, no es por culpa del Espíritu Santo de Dios, es por tu culpa, es porque tú no le buscas. Efesios 4:30 nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estéis sellados para el día de la redención. Cuando nosotros no hay un cambio real, se produce esto: contristar, entristecer, dañar al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, con el cual fuimos sellados para el día de la redención.
Es de mucha preocupación cuando en una iglesia se cree estar bien y no hay un reconocimiento de los pecados. Muchas veces las iglesias detienen su avance, detienen su desarrollo espiritual, producto de los pecados ocultos que hay en los hermanos de las congregaciones. Por eso el llamado siempre es a autoevaluarse en la vida cristiana. Todos los días. Muchas veces pecamos conscientemente, pero en otras pecamos hasta inconscientemente, por nuestra naturaleza. Pero en cada punto tenemos que tener arrepentimiento. Clamar a Dios por el perdón para ser restaurados día a día para la honra y gloria del Señor. ¿Notas ese cambio? ¿Notas cómo obra el Espíritu Santo en tu vida? Si no te das cuenta, arrepiéntete y conviértete para que el Señor te utilice conforme a su voluntad. Es un llamado importante. La iglesia hoy, quizás con todo esto de la pandemia, que esto va a quedar quizás en el recuerdo de muchos, no está ejerciendo una labor de influencia espiritual. Aunque muchos demandan que la iglesia debe procurar que la gente conozca a Dios, la verdad es que Dios obra a través de nosotros. Pero ¿cómo estamos nosotros dejándonos utilizar por el Señor? Hay muchas demandas en distintos tipos de situaciones. Los trabajos, y quizás los trabajos a los creyentes, hoy nos juegan un tema importante en la predicación del Evangelio. Aunque nos consumen en bastante tiempo, quizás es la oportunidad de predicar. Pero lamentablemente muchos creen que el Evangelio es algo superfluo, que debe ser algo llamativo. Y la verdad que el pecado es llamativo. El Evangelio va directo al corazón. Dios no hizo espectáculo de la predicación del Evangelio. Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, que para muchos a lo mejor pudo haber sido un espectáculo, pero para el sacrificio de Cristo en la cruz no fue un espectáculo, fue algo sufriente, algo doloroso, y lo hizo por ti y por mí. La predicación del Evangelio es sencilla, es directa, va en la búsqueda de que el mundo conozca de Jesús y que al conocerle, al escuchar de Él, se arrepienta. Llama la atención que muchos escriben memes cristianos, por ejemplo, o la música que se escucha, la música también adecuada al mundo, rock cristiano, reggaetón cristiano, en fin, un sinnúmero de cosas. Pero ¿edifica eso? ¿Exalta el nombre de Dios? Hay muchos que dicen, sí, pero sí habla de Dios, pero estamos acomodando el mundo a nuestra vida cristiana. Por eso es necesario cambiar. Que se note la diferencia en que somos realmente creyentes en Jesucristo y quienes son los que no buscan a Cristo. Es un llamado, es la exhortación de Pedro. Arrepentidos y convertidos. La exhortación también es un llamado a prepararse para la venida de Cristo por su iglesia. Finalizando el capítulo 3, vemos como Pedro llama a la iglesia a prepararse. Y enviará a Jesucristo que os fue antes anunciado, al cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el siglo. Vemos aquí cómo también Pedro en esto les muestra que este mismo Jesús que fue crucificado, que fue muerto, que fue sepultado y que resucitó, volverá otra vez. Y la Biblia también habla en extensión de esto. Mateo 24:44 nos dice, por tanto también vosotros estad apercibidos, preparados, alertas, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. ¿Estamos preparados para ese encuentro? ¿Estamos en condiciones de mirar cara a cara a Cristo? Primera de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues templados y velad en oración. ¿Le causa un estremecimiento escuchar estas palabras? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues templados y velad en oración. Estar alertas,
estar conscientes, conociendo los tiempos que la Biblia nos ha entregado. Apocalipsis 22:12 también nos dice: he aquí, yo vengo presto, Cristo, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Seguro que nuestra salvación no es por las obras que realizamos. No hay obra que nos pueda justificar sino el sacrificio de Cristo en la cruz. Y lo hizo Él, no nosotros. Pero el Señor también ve el resultado de nuestra salvación. Muchos se convierten a Cristo y siguen vidas totalmente pecaminosas. Bueno, el Señor dice que viene pronto y que su galardón viene con Él para recompensar, para entregar premio a cada uno según fuere su obra, su trabajo de fe. ¿Cómo ha sido tu fe en este tiempo? La verdad, queridos hermanos, que cuando nosotros analizamos estos pasajes de la palabra del Señor, vemos como Pedro en su gran predicación tocó y llegó a los corazones. Muchos se arrepintieron. En su primer discurso 3.000, después 5.000, y mucha gente al verle se arrepentía. Cuando el centurión le llama a su casa, también, porque ve en él un cambio. Recordemos, Pedro negó al Señor Jesucristo, pero la obra del Espíritu Santo produjo un cambio en él real. Quizás hasta ese momento de la negación de Pedro no había visiblemente un cambio en su vida, pero desde ese momento se produce el real cambio en la vida de Pedro y se dedica a obedecer y a exaltar el nombre de Jesús, al punto que fue un gran líder espiritual para muchos, pero también murió. Ahora bien, no me quiero referir a la muerte de Pedro, porque en realidad era un hombre como nosotros, pero su testimonio mostró un cambio a través del Espíritu Santo, una preparación para encontrarse con su Señor, porque empezó a predicar el Evangelio, empezó a servir, oraba, se dedicaba. Nosotros, ¿cómo nos estamos preparando para ese encuentro glorioso? Es la invitación para que hoy evaluemos nuestra vida cristiana y consideremos que el Señor espera de nosotros una preparación para encontrarnos con Él en las nubes. Que el Señor te bendiga, que el Señor te cuide. Oramos. Padre bendito, gracias por su palabra, gracias porque podemos meditar en ella y rogamos que en esta hora usted nos cuide y nos guíe para disfrutar, Señor, de su bendición, de su dirección. Ayúdenos para considerar nuestra condición pecaminosa y arrepentirnos de ella, buscando el perdón a través del sacrificio maravilloso de Cristo en la cruz, el cual resucitó de los muertos para darnos la entrada a esta vida eterna en los cielos. Dios Santo, gracias por su Hijo, gracias por su amor. Permítanos que a través de ese sacrificio maravilloso nuestras vidas cambien en su forma de ser para solamente alabarle y glorificarle. Quédese con nosotros en esta hora, lo rogamos en Jesús, nuestro Salvador. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente.